con nuestra serie de predicaciones que se titula ¿Qué necesita Jehová de ti? Y ya hemos descubierto que sí, Jehová necesita algo de nosotros. ¿Qué es? Una actitud de hijo. Una actitud de hijo. Porque si no tienes actitud de hijo, Él no va a tener contigo la actitud de padre. Porque la relación, el padre y el hijo, es mutua. Dios dice para que yo sea su padre, salid en medio de ellos, dejadme practicar, y yo seré su padre, y ustedes me serán por hijos e hijas. Muy bien. Entonces, hoy seguimos con la serie. Hemos visto también que Dios en sí mismo no tiene ninguna necesidad. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es eterno, Él tiene todo sostiene. Como para ser Dios, Él no tiene ninguna necesidad. El Padre ama al Hijo, Hijo ama al Padre, es amor perfecto. Pero en relación con nosotros, si Dios necesita que tengamos la actitud de hijo. Vamos a abrir la palabra de Dios. Nuestro pasaje principal va a ser en el día de hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Hoy vamos a estudiar un pasaje que mayoría de ustedes conocen muy bien y hasta estoy segura muchas veces lo predicaron, lo compartieron, lo enseñaron y hasta mucha gente que no tiene nada que ver con Dios lo conoce. Entonces vamos a leer Lucas 15 versículos 1 y 2 para empezar. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Muy interesante versículo que estamos viendo que aquí con Jesús se acercan dos tipos de personas. Primer tipo, ¿qué son? Y primer tipo de personas son publicanos y pecadores que están en la misma fila, están en la misma categoría. Algo en los publicanos y en los pecadores le atraía. ¿Quién eran publicanos? ¿Quién sabe? Recaudadores de impuestos. ¿De qué pueblo? ¿Ellos eran gentiles o israelitas? Gentiles. ¿Por qué gentiles? ¿Quién dijo gentiles? A ver, ve por tus tres sabes. Eran israelitas, obviamente eran israelitas. Pero ¿por qué los aislaban? Porque servían al César. Porque se prestaron al servicio del pueblo que los cautivó. Ellos recaudaban impuestos de su propio pueblo para Roma. Por eso nadie llevaba con ellos. Siempre los consideraban como traidores. Siempre les decían: mira, ustedes son de nosotros, pero por quedar bien con nuestro enemigo nos están exigiendo dinero. Ahora los pecadores eran gentiles. Ya tienen miedo a decir. ¿Quién eran pecadores? Israelitas, porque exactamente. Aquí estamos en el ambiente de Israel. Obviamente eran israelitas. Me imagino que con ellos andaban ahí también los gentiles, pero estamos hablando de categoría del pueblo de Israel que no practicaba las leyes de Israel. Y ellos eran pecadores también según la palabra de Dios, pero también según la segunda categoría, que eran ¿quién?
fariseos y Escribas. escribas. Estamos viendo, podemos decir, aquí tenemos dos categorías, religiosos y no religiosos. Los que eran centro y los rechazados. ¿Qué les atraía a los publicanos y a los pecadores a Jesús? Se sentían obviamente mucho amor, se sentían poder, se sentían sabiduría, todo eso les atraía a él, por eso lo buscaban. Él mismo era fuente de amor y de sabiduría, pero todavía más, él era amor y sabiduría. Ellos se sentían aceptados y bienvenidos. Si su propio pueblo no, en lugar de instruirlos en la palabra de Dios, los condenaba, los rechazaba, él tomaba tiempo de mostrarles amor de Dios, y mientras obviamente comía con ellos y pasaba tiempo con ellos, los instruía en el amor de Dios, en la palabra de Dios. No se sentían condenados, no se sentían apedreados, se sentían que tenían esperanza. Siempre nos gusta el lugar donde nos dan esperanza, ¿no? ¿Sí o no? Buscamos un lugar donde nos dan esperanza. Huimos de la gente que no nos da esperanza. Huimos de lugares que no nos dan esperanza. Porque decimos, bueno, yo soy pecador. Y hice cosas feas. Todos los que hicieron cosas feas en su vida levantan la mano. Hicimos cosas increíblemente feas en los ojos de Dios. Pero ¿hay perdón para nosotros? Claro. Entonces, ¿eso significa que podemos seguir haciendo las cosas feas? No. Pero si alguno se resbala y cae, ¿hay perdón para él? ¿Significa que tiene que estar practicándolo de todos modos, cosas feas? No. ¿Pecar está bien? No. ¿Pero hay perdón para los pecadores? Sí. Entonces, ¿pecar está bien? No. No. ¿Están viendo la diferencia? Sí hay esperanza. Y eso es lo que se siente en la verdadera presencia de nuestro Dios. No está bien a pecar, pero sí hay esperanza para mí, el que caí, el que pequé y el que hice cosas feas. Porque nuestro Dios es el Dios que come con los publicanos y pecadores. Y la palabra comer no es nada más consumir alimento. La palabra comer significa tener comunión, pasar tiempo, abrir las puertas, invitar, compartir, impartir amor. Esto significa comer. ¿Recuerdan que dice Mesías en Apocalipsis 3:20? Dice, estoy tocando tu puerta. El que abre, voy a entrar y va a cenar conmigo y yo con él. Voy a tener comunión con el que abre. Y eso es lo que sucedía. Fíjense, los publicanos y pecadores iban ¿para qué? ¿Con qué propósito? Miren, versículo 1, ¿qué dice? Aquí iban publicanos y pecadores. ¿Para comer? Para oírle. Es muy importante. No iban para comer, no iban para que les dé algo, iban para oírle porque necesitaban la esperanza. Y aquí iban los fariseos y los escribas. Murmuraban. Ellos, ¿ven la diferencia? Mira, unos vienen para oír y otros vienen para hablar.
¿Ya ustedes alguna vez hablaron con una persona la que supuestamente viene a preguntar, pero en realidad viene a decirte que tú estás equivocado? ¿No? Entonces, aquí estamos viendo, los publicanos y los pecadores venían a escuchar. Los fariseos y los escribas, la gente religiosa. Ellos estaban los que pretendían y anunciaban ser estándar de la fe. Si la palabra de Dios decía, por ejemplo, estamos viendo el mandamiento que un hombre tenía que poner franjas en su ropa, ellos hacían no franjas, pero franjotas. Los hacían 3, 4 veces más grandes para que de lejos se ven. ¿Para qué sirven las franjas? ¿Quién sabe? Pero ¿a quién recordar? Al que las usa. Pero ellos las ponían para que los demás las vean. ¿Vean la diferencia? Ellos cuando dicen la palabra que hay que orar, pero ¿qué hacían ellos? Se ponían en las esquinas y con la voz alta, ¿para qué? ¿Por qué en la esquina? Porque la esquina se ve de allá y de allá y de allá. Y levantaban la voz para que escuche por allá y por allá y por allá y por acá. Entonces, aquí es la diferencia. Ellos pretendían ser estándar de fe sin tener fe en ellos mismos. Y en lugar de estar gozándose que alguien acerca para escuchar la palabra de Dios, venían murmurando, este tiene comunión con los pecadores. ¿Alguna vez te has sentido que te estás acercando con Dios y sabes que no ni eres digno de levantar tu mirada hacia Él, y que si Él ni siquiera tiene que por qué hacerte caso y escucharte? ¿Alguna vez te has sentido así? Pero Espíritu de Dios allí te está testificando, te está escuchando el Padre. Te ama, te tiene esperanza. La gente religiosa tapa la entrada al reino de Dios. Pero nuestro Mesías es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces ellos hacían todo para impresionar. ¿Creen que algo podría impresionar a Dios? Sí, hay una cosa. ¿Saben qué? Un corazón dispuesto. Eso es lo que le ama, lo que a Dios le gusta, lo que Él ama, lo que Él busca. Es algo que Él no puede ganar a fuerzas, porque dice, hijo mío, dame tu corazón. Si tú quieres impresionar a Dios, ni si eso tiene que ser tu razón, obviamente voy a impresionar a Dios, aquí está mi corazón. Pero sé una persona dispuesta a cenar con Él, dispuesta a recibirlo, dispuesta a caminar. Ok, entonces lo que los fariseos y los escribas decían, bueno, si Él es el Mesías, ¿por qué recibe a los pecadores y come con ellos? No son como nosotros, ni son vestidos como nosotros, ni se portan como nosotros, ni hablan como nosotros. Es algo que muchas veces también nosotros pensamos, bueno, si esa persona que dice que conoce a Dios no parece que conoce, porque no se viste como yo, no habla lenguaje religioso, no habla bonito así como yo con la terminología bíblica. ¿Alguna vez les ha pasado algo parecido? Entonces, muchas veces nosotros tapamos nuestra mirada con nuestra religiosidad
Una vez me tocó, yo estaba en el estado de Washington, en una iglesia, y se acercó una ancianita conmigo con su hija, que también ya era anciana. Y me dice, ¿podría usted por favor orar por nuestra nieta que está ahí? Escribió la situación. Digo, sí, vamos a orar. Incliné la cabeza y oré por ella. Y abro mis ojos y me miran así. Y me dice, es que usted no oró como nosotros. Y yo digo, ¿a qué se refiere? Es que usted como que nada más habló con Dios y ya. Y yo dije, pero sí, eso es lo que oración es. Expresar tu corazón a Dios. Dios no necesita mi acercamiento religioso. Él necesita una actitud de ¿quién? De hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ellos dicen, come con pecadores. Y Jesús aquí toma buen tiempo a explicar a ellos y a todos los que estaban dispuestos a escuchar qué en realidad sucedía. Y vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11 y adelante. Un pasaje que todos ustedes saben muy bien y pueden contar de memoria esa historia. Es la historia de hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Alguien se identifica con la palabra perdidamente? Muchos lo hacemos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense a un joven judío, el que está educado que cerdo es un animal inmundo. Imagínense la magnitud de su caída, toda su dignidad. Prácticamente él pierde toda su dignidad y luego la pierde así como exterior, pero fíjense, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni siquiera eso. ¿Ustedes saben qué son algarrobas? ¿Alguien sabe? Una palabra rara. El fruto de algarroba de la vista parece a los legumbres. Se ve como una, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Así como un ejote, pero grande, así como de alubia, como de haba. Y se hacía muy duro, así parecido a tamarindo, muy fuerte, muy duro la cáscara. Entonces ella crece se llama vaina, ¿no? En unas vainas largas. Y cuando estaba inmadura, estaba muy dura, luego se secaba cuando maduraba y se hacía todavía más dura. Entonces, prácticamente para que un hombre lo pueda comer, necesita un proceso de remojarlo, luego de hacerlo polvo, tal vez poder estar usando. Pero para los puercos y para el ganado, eso era la comida principal, se daba como tal, dura, seca, inmasticable. Entonces es algo que el joven quería comer, por al menos eso, algo completamente incomestible. Y si lo lograba masticar, como no se masticaba bien, hacía daño muy fuerte a la digestión, lastimaba mucho el estómago. Entonces, prácticamente se usaba como alimento animal y él, por hambre,
deseaba comer por al menos eso, para engañar a tu estómago. Y dice, deseaba llenar su vientre. Mira, ya no deseaba para... Nosotros no solo queremos llenar el vientre, queremos disfrutar con nuestro paladar. Nos gusta, ya probamos eso, salsa roja, salsa verde, porque sabe diferente, salsa macha, salsa de chile quebrado, ya todo lo que queremos estar probando nosotros, pero por el paladar. Pero cuando uno tiene hambre, en realidad ya no le importa el sabor, ya solo quieres engañar. En los años 30, 1930, 33, por allí, en Ucrania, cuando Rusia empezó a formar su concepto de Unión Soviética, en Ucrania provocaron una hambruna artificial. Es literal, entraban a las casas y sacaban toda la comida. Así hacían para quebrantar el espíritu del pueblo, porque el pueblo ucraniano era siempre muy independiente, muy firme. Entonces, para quebrantar al espíritu, para someterlo, hicieron hambruna artificial. Y si entraban a las casas y encontraban la comida escondida, te llevaban y nunca regresaban. Muchas personas agarraban tantitito grano, lo escondían en la tierra mucha gente murió de hambre, muchísima gente murió de hambre. En esa época aprendieron a comer raíces de hierbas, aprendieron a comer hojas de árboles, aprendieron a comer lo que no es comestible. En invierno, como no habían hojas, agarraban la corteza del árbol y la molían y la comían. Mucha gente murió de la hambruna. Hambruna ya no busca el disfrutar del paladar, ya busca por al menos crear el sentido de comida y de mantener la vida. Habían muchos casos donde los humanos comieron uno a otro, de canibalismo. Por el hambre la gente se volvía loca. ¿Nunca escucharon ustedes de esta parte de historia? Les aconsejo que buscan, es increíble. Yo cuando fui a los museos en Canadá, 1 o 2, ellos están describiendo esa triste parte de la historia de Ucrania. Entonces, deseaba, pero nadie le daba. Y volviendo, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Muchas veces eso aplica, y luego vamos a hablar en más detalle. Pero muchas veces cuando estás en una congregación donde te alimentan bien de la palabra de Dios, pero te sucede lo que sucedió con el hijo, que te vas y luego empiezas, te parece que todo bien porque todavía vives tal vez de grasita acumulada, pero luego cuando llega el momento y ya no hay palabra y tú empiezas a sentir el hambre, y lo mejor que tú puedes hacer es, dice, volviéndote a ti mismo, dice, voy a ir donde está la palabra, voy a ir a comer. ¿Por qué me voy a morir de hambre si hay buena comida? Es algo que de forma espiritual, física y emocional, todo experimentamos. Y allí no hay que tener pena, porque si tienes hambre se quitan las penas. ¿Sí o no? Sí, de veras. Y luego dice, yo me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado de tu hijo, hazme como a uno de sus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia,
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Comenzaron qué? A regocijarse. Es una historia multifacética, con muchas verdades ilustradas y explicadas muy bien. No es casualidad que el Mesías responde con esa historia a la murmuración de los fariseos y de los escribas. Aquí prácticamente encontramos las verdades de nuestro estado real, de cómo somos. Así muchas veces ni damos cuenta. Esa parábola normalmente, hermanos, estamos citando a los que no conocen a Dios, ¿cierto? Pero ¿a quién está contada esta parábola? ¿A quién? ¿A quién conocen? Al pueblo de Dios, a Israel, a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, a los escribas. Escribas eran teólogos, era la gente la que estaba encargada de las escrituras. Y aquí la parábola de hijo pródigo, que nosotros siempre tal vez contamos a nuestro vecino o a alguien en la calle para que se reconcilie con Dios. Y está bien, no tiene nada malo, porque sí es la palabra de Dios. Pero si nosotros vamos a ser contextuales, la parábola está dicha a los que conocen a las escrituras, o a los que supuestamente son maestros de las escrituras. Está hablando con la gente con cual Dios ha hecho pacto. ¿Sabían ustedes que nosotros no hacemos pactos? En la Biblia no existe tal cosa como hacer pacto con Dios. Nosotros entramos en el pacto que Dios ha hecho con nosotros y nos está invitando. Sí podemos dar promesas a Dios, pero para cumplirlas, ¿no? Porque muchas veces prometemos, ¿y a qué horas? Pero el pacto como tal lo inicia Dios, porque para que pueda hacer el pacto tiene que ser alguien de la capacidad de cumplirlo y de la misma capacidad, por decir. Por eso el Padre ha hecho pacto no conmigo, pero con el Mesías como mi representante. Y mientras yo estoy en Mesías, yo estoy en el pacto. Entonces, la parábola está dirigida a la gente que estaba o el pueblo que estaba en el pacto con Dios. Y ya hemos dicho que los publicanos y los pecadores mencionados aquí tampoco eran gentiles, eran israelitas. Sí, por ahí anduvo uno que otro, pero todos eran la gente del pueblo de Israel. Así como nosotros. Así como nosotros. ¿Alguno aquí es parte del pueblo de Israel, de Dios? Amén. Eso es lo que somos, pero ¿cómo andamos? ¿Andamos como publicanos? ¿Andamos como pecadores? ¿Andamos como fariseos o como saduceos? ¿O ni siquiera andamos para nada? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo acercamos al Mesías? ¿Como pecadores? ¿Como publicanos? ¿Como fariseos? ¿Como escribas? ¿Cómo acercamos? Que cada uno acerca de diferente forma. Muchos se acercan murmurando, todo el tiempo murmuran. Y Dios tal vez dice, bueno, a ver, cuando me dices algo bonito,
Entonces, aquí vemos, hermanos, que en la parábola están presentes dos hijos. ¿Creen que es casualidad? ¿De quién está hablando aquí el Mesías? ¿A quién está hablando? A ver, díganme. ¿Quién se acercó con él? A ver, ¿quién estuvo con él acercando ahorita en esa historia? Los publicanos y pecadores y los fariseos y saduceos. Y en la parábola estamos viendo dos hijos. ¿Por qué? ¿A quién representan estos dos hijos? El mayor que representa a los fariseos y saduceos y el menor que presenta a los publicanos y los pecadores. ¿Ya les está un poquito aclarando la situación? Entonces, regresando a estos dos hijos. Los dos hijos son dos extremos, ¿no? Unos de un lado y otro de dos lados. De hecho, aquí podemos, la prédica de hoy podemos llamarla dos extremos de mi alma, porque nosotros también somos gente de extremos. De repente somos tan encendidos, de repente podemos mover las montañas, de repente sabemos todo y solo estamos en la esquina enfrente para que nos vean y para que... ¿Sí me explico? ¿Ustedes cacharon a sí mismos alguna vez en esos extremos, honestamente? Sí. Yo sí. Nos pasan esos extremos. Pero aquí estamos viendo estos dos hijos. Una casa y dos hijos. Escúchanlo, porque los que Lupita aquí, por ejemplo, tiene dos hijos, son muy diferentes, ¿no? ¿O son igualitos? ¿Quién más tiene hijos diferentes en sí mismo? No parecen nada, que como que ni si fueran de la misma mamá y del mismo papá. ¿Alguna vez tú sentiste que tus hijos son muy diferentes, los que tienen varios? A ver, ¿quién? Nos pasa, sí. Nosotros somos 5 que tiene mi mamá y pues todos somos pero súper diferentes. En algo coincidimos, pero somos muy diferentes, que está bien. Imagínense tener 5 clones en la casa, qué aburrido. Pero o en la congregación, sí, divertimos mucho porque todos somos diferentes. Entonces, hablando, una casa con 2 hijos. Dios le regaló a este padre a 2 hijos. Ellos eran orgullo de su papá. La palabra no nos dice si también tenía hijas. No nos dice porque está concentrado en los varones la historia, porque hablamos de lo que representan. Los hijos eran orgullo, soporte y la esperanza del padre. Las hijas se casaban y iban a la casa de su marido, pero los hijos quedaban al lado de su papá. Trabajaban junto con el padre en el campo o en el taller con su papá, aprendían su oficio, crecían, pasaban tiempo y el papá tenía siempre una relación muy cercana con sus hijos varones. Eso es parte de la cultura y era parte de la cultura bíblica. De repente, el hijo menor ya no se sintió a gusto en la casa de su padre. No nos explica qué le pasó dentro, pero ustedes los que son padres han vivido cuando en medio de nada tu hijo empieza a rebelar, empieza a hacer berrinches. Ni él solito puede explicar qué le está pasando, ni él solito, pero lo que pasa que siente y vive como que mis papás me están privando de algo. No sabe de qué, pero se siente limitado, se siente, pues todas las reglas de mi papá son exageradas. Tal vez el papá mío es muy estricto y no entiende el mundo
niños, ¿quién piensa eso de sus papás? Que sus papás no entienden el mundo moderno, ya están atrasados. Ah, sí, lo que están pensando allí. Y te parece muy estricto, o los papás de otros les permiten hacer lo que tu papá o tu mamá no te permiten. Y yo puedo relacionar con eso muy bien, porque a veces también nos dicen es que pastores de otras congregaciones permiten lo que ustedes no nos permiten, o hablan de lo que ustedes no quieren permitir aquí, lo que otros permiten. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No? Es un estado de formación del alma, cuando tú tienes que pasar la lucha para encontrarte contigo mismo en realidad. Por eso dice la palabra del hijo pródigo cuando dijo, volviéndose en sí. ¿Qué significa eso? Que le regresó lo que se le fue. Sí, es algo que todos estábamos allí, todos, que pensamos que me están robando. Es lo que pasó con Adán y Eva, hermanos, cuando Satanás empezó a apelar al gusto, a la vanidad de Eva. Van a ser como dioses, y aquí Dios te está limitando. Y eso es lo que sucede. Y quién sabe cómo lo vivió el hijo menor, pero sí vivió su proceso de lucha. Y se sintió apretado, limitado en la casa de su papá. Él le pareció que ya era suficiente maduro, adulto para manejar su herencia, porque no significa que no era para él herencia. Desde que los hijos nacen, los papás les forman la herencia. En realidad, ¿tú cuántas veces has dicho a tus hijos, todo lo que yo tengo es tuyo? Pero yo lo manejo hasta que tú estés preparado de manejarlo. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Está emocionado Nibardo. Es algo normal. Tú no vas a dar la llave de tu coche, aunque tu hijo tal vez ya sabe manejar, pero si tú lo conoces, que es distraído, no lo vas a dejar, y más que si todavía no está en la edad permitida, y etcétera. Entonces, la vida pasaba y el hijo menor se sintió limitado, robado, tal vez privado de la libertad en la casa de su papá, no realizado. Entonces, ¿cuánto voy a esperar más para que ya me dan el mando de lo que me preparaste? Es algo muy importante aquí que tenemos que entender. Entonces, ¿qué sucede? En este momento tan triste, él se acerca con su papá y le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. A ver, según qué corresponden, según quién corresponden, díganme. ¿Ah? Porque él sabe que cuando papá va a morir, él va a heredar la parte. Entonces, ¿cuándo le corresponde esa parte? Cuando papá muera. Dame lo que me corresponde cuando mueres. Escúchalo bien. Y los niños y los adolescentes, así actuamos muchas veces, cruel, sin pensar. Prácticamente lo que él dice, ya muere papá. Eso es lo que sucede. Ya papá, muérete. Ya no te necesito, solo dame lo que me preparaste y me voy, yo lo voy a estar administrando. Qué triste situación. Yo ni imagino lo que debería de haber sentido el papá en ese triste momento. Cuando el hijo viene y dice, para mí ya eres muerte.
muerto. Ya. Entonces Él quiere mandar y tomar decisiones. Muchos de nosotros no estamos contentos en nuestra fe. Muchos no decimos nada. Muchos, algo que vivimos y no sabemos qué nos está sucediendo. Muchos no decimos por pena, muchos por miedo. Muchos por flojera, mayoría de cosas por flojera. Pero de repente en su alma te sientes deprivado de algo que te parece que te están deteniendo. Pero ustedes sabían que nosotros en nuestros deseos siempre adelantamos a nuestras posibilidades. Cuando un joven se está formando, el deseo sexual tiene antes de la edad actuada de vivirlo, de practicarlo. Por eso tan rápido cae en el desorden sexual. Si me explico de lo que estoy hablando, es muy importante y lo digo en frente de los niños porque ellos son los que viven y luchan eso. ¿Recuerdan la vez pasada hablábamos de conocimiento y de discernimiento? Ya mamá, ya quiero tener novia. ¿Ok? ¿Cuándo te vas a casar? Pues en unos 10 años. Entonces de allí vamos a hablar de la novia. Ahora, ¿de qué me estás hablando? Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, mira, aquí yo quiero que entiendan algo. La razón por qué está bien casarse en la edad temprana, cuando ya cumpliste la mayoría de la edad, está bien de casarse. Aunque te dicen, no, espera para tener una casa, espera para tener una carrera. ¿Y qué? ¿Vive en adulterio hasta que tengas casa? Mejor te casas, guardas, no te vas a estar andando de malas, no te vas a estar echando culpa a tus padres y junto con tu esposa recibes educación, los dos trabajan, están levantando su casa, está perfectamente bien. Por eso el matrimonio temprano en la Biblia está aprobado. Porque los adúlteros, ¿qué? No heredarán. ¿Y los que no tienen casa? Sí heredarán el reino de Dios, sí están caminando. ¿Sí me explico, mis hermanos? Es algo muy, muy importante. Entonces, ahí tenemos que tener ese discernimiento, porque es mejor perder todo menos tu alma. Esto es la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Entonces, fíjense, ¿con qué palabras acerca el hijo a su papá? Díganme sus primeras palabras. A ver, ¿qué dijo? Con confianza. ¿Qué le dice? No, primera vez cuando se acerca. Todavía no llegamos a esa parte. Dame. Qué bonitas palabras. Dame. Estas palabras son más usadas en nuestras oraciones. Estas palabras son más usadas o más pensadas en nuestra relación de padre e hijo. Muchas veces limitamos nuestra relación con Dios con dame. Muchas veces limitamos la relación con los padres con dame. Si pensamos bien, esas palabras dame son muy feas y crueles, ya que el hijo menor tenía responsabilidad especial en la casa. Le correspondía al hijo menor, según las enseñanzas, a cuidar a su papá en su vejez.
Y les quiero decir, mis hermanos, que el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, que es único, como dice el Nuevo Testamento, único mandamiento con promesa, lo heredan los privilegiados, los que cuidan a su padre y a su madre. Este es un gran privilegio. Entonces aquí lo que estamos viendo, que el hijo menor está rompiendo este mandamiento. Le correspondía a cuidar a su papá en la vejez. Él era la esperanza del papá, que su vejez iba a estar segura, que no iba a estar solo, que iba a estar protegido. Y aquí viene el hijo en cual tú pones tu esperanza y en cual estás invirtiendo tu juventud y tu amor, porque vamos a estar de acuerdo, como tenían muchos hijos, y ustedes, los que tienen, a ver, hermanas, las que tienen 5 hijos, 4 hijos, ¿a qué edad, hermana Ida, tuvo su primer hijo? 25. ¿Y el último? Hermana Anita, usted, primer hijo. ¿Y el último? ¿Ven de qué estoy hablando? A ver, hermana Rosalba. 20. ¿Y el último? Hermana Rosalía, usted. ¿Y el último? ¿Ven la diferencia? Por eso la relación de un papá o de una mamá con el primogénito y con el último es muy diferente. Muy diferente. Y los hijos no lo entienden. Pero la mamá de 20 años es una persona y la mamá de 30 años ya es completamente otra persona. Y en el más chico siempre se pone más esperanza. Pero aquí bíblicamente estamos viendo que el papá tuvo su esperanza, que el hijo menor iba a cuidarlo en su vejez. Y ese hijo menor viene y dice: papá, muérete. Wow. Ay, que tú eres el más grande y quieres. Ahorita ponemos a brinco los que somos más chicos. Pero los hijos más chicos, si los consienten mucho, ya es otra cosa. Normalmente son más consentidos y por eso sucede lo que sucede. Exigen y vienen, dame, porque les educas en ese. Dame a mi hijito. Pero estamos viendo, yo no imagino el corazón. A mi mamá o a mi papá, aunque tenía con cada de sus hijos relación diferente, pero cada hijo lo amaba y le dolía cuando hacía cosas feas, hacía ella. A mi mamá le dolía mucho, muchísimo. Y cuando un papá o una mamá ve que su hijo está buscando lo suyo y que no puede confiar en él, eso debe de ser devastador. Y el hijo menor tenía la dicha de cuidar la vejez de su papá. Por eso nosotros, mis hermanos, debemos de entender que toda la promesa proviene con la responsabilidad. Un mandamiento de cuidar a tu padre y a tu madre es privilegio que da la bendición. A mí Dios me dio este privilegio. Con Él me dio la unción, el poder para cumplirlo, para despedir a mi mamá a la eternidad, para despedir a mi papá a la eternidad. Y es un privilegio que trae una bendición increíble y es un tesoro que tú adquieres para toda la vida. Pero aquí viene y dice: para mí
estás muerto. Qué difícil y qué triste. No es cualquier cosa, mis hermanos. Nada se da nada más así. Solo la salvación se nos da gratis. Pero no porque no cuesta. Sí cuesta. Cuesta la vida de nuestro Mesías. Y vale más que oro y plata según la palabra de Dios. Entonces, regresando al hijo menor, él exige su parte inmediato, la quiere ya, aquí y ahora. Quiero vivir mi propia vida como yo la deseo. Tú eres un obstáculo para mí, papá. Papá, tú eres un obstáculo para mí. Ya no estoy dispuesto a esperar que tú mueras. Necesito libertad según la entiendo yo. Muere y déjame vivir. Seguimos haciendo algo parecido, mis hermanos. Agarramos las bendiciones que Dios nos da. Agarramos los dones. La gente, yo cuando a veces veo qué talentosa es la gente, los músicos, los artistas, los escritores, la gente del arte, luego ves la gente de pastelería, la gente de todo ramo. ¿Cuánto talento hay? Recibimos del Padre y decimos, bueno, es lo que me corresponde, lo voy a usar como yo quiero, pero tú para mí no existes. Y se nos olvida de quién viene todo eso. Lo aprovechamos sin siquiera reconocer de quién proviene. Esta parábola, hermanos, nos muestra la esencia del pecado, muestra la corrupción de nuestro corazón. Es como que Dios existe solo para darnos algo. Es como si tú llegas al restaurante, llegas a esa vida y lo tratas como el mesero. Dame, tráeme, llévalo. Eso no me gustó, ese cambio, eso está frío, esto está caliente, eso no sirve, eso ya venció, eso ya caducó. Y tú empiezas a hacer tomar mando sobre Dios. Hermanos, agarramos lo que nos conviene y le damos espalda a Dios. Y vamos muy lejos, muy lejos. Luego gastamos. ¿Cuántos músicos gastaron sus dones en las drogas? ¿Cuántos cantantes terminaron en alcoholismo y ya no les servía? ¿Cuántos actores famosos se suicidaron porque usaron talentos sin reconocer de dónde vienen? ¿Cuántos los hombres de negocios tuvieron las riquezas pero quebraron su alma y no prosperaron y se suicidaron? Hace años todavía, cuando Bill Gates ya estuvo entre los hombres más ricos, no sé si era más rico, pero cuando le preguntaron, ¿qué usted necesita para ser feliz? Y él dice, poquito más de dinero. Lo leí en la entrevista. Entonces, esto es nuestra actitud, eso es la esencia. Queremos ser felices. Buscamos que nos hace felices, pero jamás llegamos a ese estado porque queremos poquito más. La casa que adquirimos ya está vieja. El coche que adquirimos ya no sirve. El teléfono que ayer era nuevo modelo hoy sale nuevo. Y todo el tiempo la vida nos trae para que deseamos más y más y más. Y venimos, dame. Pero mis hermanos, verdadera felicidad no es deleite. Verdadera felicidad es amor. Es solo para los que conocieron que es más bienaventurado
dar que recibir. Cuando tú das sin esperar nada a cambio, tú de veras experimentas verdadera felicidad, porque tu corazón empieza a aprender no amar a este mundo ni lo que está en él, porque todo lo que está en ese mundo es enemigo de Dios. El que ama el mundo y todo lo que está en él, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanidad, es enemigo de Dios. Todo eso pasará, y el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. La verdadera felicidad no es la respuesta a dame, pero es aquí está, tenlo. Por eso dice la palabra que Dios hasta no escatimó a su Hijo, pero lo dio, dice, lo repartió los dones, repartió los llamados, nos dio los mandamientos, nos dio su palabra, nos dio su espíritu. Si vamos a hablar lo que Dios nos dio, ¿y qué recibió Dios? ¿Qué recibió de mí? ¿Qué recibió de ti? Pero sigue ahí dando y derramando, porque es más bienaventurado dar que recibir. El amor es la palabra hebrea ahava, y según la mentalidad bíblica es muy diferente de lo que entendemos, porque nosotros relacionamos amor con pasión, con sensualismo, con deseo. Pero en la Biblia esta palabra significa obra, significa acción, significa obediencia. Significa, si ustedes están escuchando los tesoros de la mañana, yo lo estaba explicando hace unos días, prácticamente proviene de la raíz dar. Dar. Y significa que es un acto que tú o hecho que estás dando algo a alguien. No es nada más un sentimiento. Sentimiento sigue a lo que das. No proviene, no adelanta. Si tú, por eso dice la palabra, nosotros sentimos bien solo con los que nos tratan bien. Y con los que nos tratan mal, ¿cómo sentimos? Mal. No los queremos ver, no los queremos visitar, no les queremos hablar, ni menos darles algo. ¿Cierto? Hasta queremos quitar lo que ya les dimos. Esto no es normal, una respuesta normal. Por eso no podemos dar a las personas con cuales sentimos mal. Por eso amor no es eso. Amor, porque dice la palabra, solo por nuestro egoísmo solo damos con los que sentimos agradecidos. Y dice, ¿de qué te sirve si tú das solo con los que quedas bien? ¿Con los que te hicieron bien o con los que te van a hacer algo bueno? Dice, pues ya estás recibiendo tu recompensa. Pero verdadero amor no busca lo suyo, dice la palabra de Dios. No busca lo suyo. Y esto es lo que la palabra nos enseña. Solo así podemos agarrar ese corazón tan roto, tan corrupto, tan podrido, y someterlo al amor de Dios, porque Él nos dio todo. Y dice todavía, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos? ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos en una época nueva de la vida congregacional. ¿Están contentos? ¿Eso qué significa? Que hay que trabajar duro, que hay que dar más. Hay que dar más tiempo, hay que usar tus talentos, hay que tal vez comer menos taco y dar más ofrenda,
No toque mis tacos, pastora. ¿Sí me explico, mis hermanos? Queremos ser útiles en el reino de Dios. Pero si no salimos de esta mentalidad, dame, ¿Dios va a poder usarnos para su gloria? Claro que no. Si para ti Dios es solo la fuente de recibir bienes, tu oración jamás va a salir del formato dame y jamás va a entrar en el formato heme aquí, envíame a mí. Esto es lo que debemos de aprender nosotros. Eso significa, si tú solo estás en el formato dame, significa que no estás adorando a Dios, pero estás adorando a ti mismo. Tus necesidades, estás enfocado en ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y a Dios no le agrada idolatría. Y además siempre vas a sentir que algo te falta. Siempre. Como Bill Gates, poquitito más de dinero. Poquitito más. Aún que sabes, hermanos, que hay una gran herencia preparada para ti. Y dice que todavía ni imaginamos qué seremos. Pero decimos como un predicador, yo quiero mi oro aquí y ahora. ¿Qué es lo que estás buscando tú? ¿Estás buscando lo que buscó hijo menor? Muérete, pero dame, para mí ya no existes. O tú vas a ser el hijo que sabe que para que Dios sea su padre, yo necesito tener actitud de un hijo. Amén.